Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en un acto que va a ser muy sencillo porque las cosas estilo Lejeune son muy sencillas, pero va a ser a la vez riguroso porque las cosas, el estilo Lejeune es riguroso. Bueno, yo antes de empezar quiero poner un momento en contexto porque hoy tenía pensada otra forma de empezar, pero antes de dar las gracias a nadie, sí me gustaría que nos paráramos un momento porque se acaban de publicar los datos del aborto en España en el año 2018. Normalmente esto se publica el mismo día que sale la Lotería del Niño, no sé si lo recuerdan, ¿no? Porque pasa más desapercibido, pero esta vez el gobierno ha publicado los datos un mes antes, no claro si por la situación de impasse o por qué, pero... y la cifra la voy a decir exactamente porque cada uno de esos niños abortados es el sentido podríamos decir, por un lado del drama y por otro lado de la misión que Jérôme Lejeune aceptó en su vida, ¿no? En 2018 el gobierno español reconoce 95.917 niños abortados. Bueno, se me pone la piel de gallina. Entonces, claro, la noticia, como la darán, es que ha aumentado el aborto en España pues un 1 y pico %, ¿no? Porque son 1.794 abortos más que el año anterior, que en 2017. Para mí la noticia es que en España hemos vuelto a masacrar a nuestros inocentes, ¿no? Hasta la cifra terrible de 95.917 niños abortados, ¿no? Que es algo francamente, bueno, pues terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues yo casi, o sea, lo que me pide el cuerpo es pedir un momento de oración, ¿no? Por todos esos niños, para ponerlos en las manos del Padre y por todas esas mujeres, por todos esos hombres que han llevado a esto, ¿no? Para que queden sanados, ¿no? Entonces, si les parece, hacemos un momento de silencio y seguimos. Yo antes que nada quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchos ya son reincidentes en las actividades de la Fundación y ya vienen interesándose, ¿no? Por un hombre pues a quien tantas personas desde tantas instituciones muy poderosas han intentado callar no solo en vida, sino también ahora que está en el cielo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por esa fidelidad y por ese interés. Quiero dar gracias a la librería Neblí y a todo el grupo Troa, que hoy nos acoge, gracias a su directora, a doña Rocío Ruiz, y a la directora general del grupo, a doña María Crespo, que ha hecho esto posible. Quiero dar las gracias a don Alex Rosal, que está aquí, que es director de la editorial Libros Libres, que se ha embarcado en esta aventura. Quiero dar las gracias especialmente al autor del libro, a don José Javier Esparza, que es un auténtico contrarrevolucionario, ¿no? Como lo era Lejeune, ¿no? No solo por estar aquí, sino sobre todo porque se ha embarcado en un proyecto que es hermoso e ilusionante, pero muy contrario a la moda dominante, ¿no? Como podrán comprobar a lo largo de este acto seguramente. También al doctor Vicente Soriano, que no puede estar con nosotros, médico que ha ayudado en esta investigación. Quiero dar las gracias a Madame Duras, que está a mi derecha, que es la postuladora de la causa de beatificación del profesor Jérôme Lejeune, que ha comprometido toda su vida, para que hoy podamos estar aquí, conocer este testimonio de vida y este intercesor, ¿no? que esperemos que prontamente la Iglesia nos lo proponga, ¿no? Entre sus santos. Y de forma muy especial quiero dar las gracias a la traductora que nos está ayudando, y quiero dar las gracias a Madame Dirce Lejeune, que ha venido desde París con Madame Dugas para estar ahora aquí, ¿no? Porque ella es quien tiene un conocimiento más auténtico y más íntimo, ¿no? de quien yo creo que es una de las grandes luces de Dios en la historia del siglo XX, no solo para Francia ni para Europa, sino para toda la humanidad, ¿no?
Bueno, yo debo confesarles algo un poco íntimo, y es que me siento muy emocionado hoy por el poder estar presentando aquí la primera novela que se escribe en español, que estoy seguro que es la primera de muchas, sobre ese gran hombre que es Jérôme Lejeune, ¿no? Y les aseguro que llegar hasta aquí no ha sido una empresa fácil, y muchos de los que están aquí hoy pues lo pueden atestiguar, ¿no? Me siento muy agradecido también al trabajo que han realizado don José Javier Esparza y don Vicente Soriano, que está viniendo por aquí, que ha hecho posible que esto vea la luz, ¿no? Con el apoyo de la Fundación UNIR. Y bueno, pues además hablábamos de luces de Dios, ¿no? Jérôme Lejeune es una luz de Dios. Yo veo también luces de Dios, ¿no? En cómo han sucedido las cosas. Este año, para nosotros, es un año muy importante porque el 3 de abril pasado celebramos el 25 aniversario del Dies Natalis de Jérôme Lejeune, ¿no? De la partida de Lejeune al cielo, ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que está siendo un despertar de conciencias también en España, que es un regalo. Y además yo diría hoy, me atrevo a decir que la presentación suceda hoy, que es 27 de noviembre, que no ha sido en absoluto buscado, ya se lo aseguro, ¿no? Pues me hace pensar en que hay mucha luz de Dios aquí, porque hoy, no sé si lo saben, es un día muy importante para los católicos de Francia y de fuera de Francia. Hoy celebramos el Día de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ¿no? Jérôme Lejeune era un gran devoto de Nuestra Señora. Bueno, a mí me hace pensar, o sea, el gran mensaje de la aparición, las apariciones, ¿no? de María Santa Catalina Labouré fue el mensaje de la confianza, ¿no? El que se ponga esta medalla con confianza, ¿no? No será desasistido, ¿no? Bueno, pues con esa confianza empezamos hoy este acto. Bueno, ya no quiero hablar más, que lo que yo quiero es que hablen los protagonistas hoy. Y vamos a empezar preguntando al autor de este libro por una cosa que puede ser un poco sorprendente, ¿vale? Y es el subtítulo del libro, ¿no? No sé si han podido ver el libro, pero el libro se llama Jérôme Lejeune, Amar, Luchar, Curar. Bueno, señor Esparza, ¿qué quiere decir con esto? Es en realidad el resumen de la vida de Jérôme Lejeune. Es decir, él fundamentalmente era un médico, era un científico, bien, ciertamente sí, pero no era un científico neutro de laboratorio. Él era fundamentalmente un médico, desde muy joven además siente esa vocación. La vocación de curar es una vocación de servicio. Y entiende la vocación de curar como una vocación de amor al prójimo, como una forma de amor al prójimo. A partir del modelo juvenil adolescente para él, que es el médico rural de la novela de Balzac. De tal forma que para él curar es una forma de amar, es decir, no es un desafío técnico, es una forma de amar, y por eso quiere entregarse a eso, y esa es su vocación. Y en ese camino la investigación para él es un instrumento. Por eso no es amar, investigar, luchar, es amar, curar, y luchar. Y luchar porque realmente el gran drama de su vida, que es lo que hace de él una figura gigante, es el combate. Hubo mucha gente que a partir de los años 50, cuando empieza la progresión geométrica, crece el conocimiento en materia genética, descubre cosas, son grandes hallazgos objetivamente, pero se desentienden de sus aplicaciones. Él no. Él, cuando llega al conocimiento del origen del síndrome de Down, la trisomía 21, lo que piensa no es ¡wow, qué bueno soy! He encontrado que un cromosoma se parte en dos. Lo que él piensa es, he encontrado una pista para poder solucionar algo que la humanidad durante milenios ha considerado una tara moral. Pero su drama personal, profesional, espiritual, todo a la vez, es constatar cómo ese hallazgo es utilizado por la industria médica para todo lo contrario. Es decir, el razonamiento que se hace el mundo técnico, el mundo moderno, nuestro mundo, no es tengo una pista para poder curar, sino tengo una pista para poder eliminar la enfermedad eliminando al enfermo. Claro, para un hombre que había hecho de su vocación, el curar, eso es absolutamente brutal. Significa decir, has encontrado oro y lo vamos a utilizar para comprar esclavos.
es una auténtica tragedia. Y él no es un cobarde. Entonces él emplea a partir de ese momento toda su vida en luchar para que su hallazgo sirva para lo que él lo ha descubierto, para lo que él quiere que sirva, que por otra parte es, desde el punto de vista moral, lo cabal, lo único óptimo, lo único recto, lo único justo, conforme al código hipocrático de la medicina europea al que Lejeune fue fiel absolutamente toda su vida, ¿no? De ahí lo de amar, luchar, curar, porque realmente su vida se resume en esas tres cosas, y todavía en esas tres cosas se resume hoy el trabajo de la Fundación Jérôme Lejeune, que ha continuado sus investigaciones y sobre todo su espíritu, su manera de entender el avance científico, el avance técnico. Nos decía don José Javier Esparza que la mayoría de los científicos se desentienden, ¿no?, de las aplicaciones de sus hallazgos, ¿no? Y es verdad y es dramático que se ha visto en muchos casos, ¿no? Sin embargo, parece, y esto va a ser una pregunta para Madame Dugas, parece que el hecho de haber descubierto que el embrión es un hombre, es un ser humano, desde su primer momento, ha sido casi como una maldición, ¿no?, para Jérôme Lejeune. Vamos a ver, esto, ¿por qué esta angustia? ¿Esto es razonable pensarlo? O sea, usted que ha trabajado tanto y que ha investigado tanto la vida de Jérôme Lejeune, ¿por qué esta angustia? ¿Y tenía sentido que fuera así? ¿Podía haber sido de otra manera? C'est vrai que le fait que cette découverte soit retournée contre ces petits patients pour lesquels il avait tant travaillé et à qui il a voué sa vie, il disait que c'était un crève-cœur. Oui, voilà. Et c'était un double crève-cœur, puisque sa découverte nous permettait d'identifier avant la naissance le chromosome en trop, donc un enfant trisomique. Et cette découverte couplée à une autre qui était l'amniosynthèse. Et l'amniosynthèse avait été découverte par un Australien, Sir Lilly, qui était aussi un grand chrétien, un grand défenseur de la vie, et qui avait fait cette découverte pour sauver les bébés malades, donc in utero. Et donc en fait, ces deux grandes découvertes faites par deux grands chrétiens, deux grands médecins chrétiens pour sauver des enfants malades, eh bien, ont été retournés contre ces mêmes enfants. Donc pour Sir Lilly et pour Jérôme Lejeune, ça a vraiment été un crève-cœur. Quiero decir que este descubrimiento fue su gran pasión, pero la aplicación que se hizo de él ha ido precisamente contra esa pasión. Y esa circunstancia tan terrible le rompió el corazón. Y de una manera doble, no solamente por el uso que se ha hecho de la identificación de los niños trisómicos, de los niños con síndrome de Down, sino también por la aplicación de otro descubrimiento que se hizo sobre la amniocentesis, descubrimiento que hizo Sir Lilly, australiano, que era un gran cristiano y que hizo este descubrimiento con la gran ilusión de que se pudieran tratar a los bebés en el útero antes del nacimiento, y sin embargo el uso que se ha hecho ha sido precisamente el contrario. Por lo tanto, sí, la manera en que se desvió la aplicación de estos grandes descubrimientos, en lugar de ser una alegría, le rompió el corazón. Et au fur et à mesure de l'évolution des documents de Jérôme Lejeune, donc de ses courriers ou de son journal, on s'aperçoit que, et puis de l'histoire, puisqu'il y a eu ce fameux procès de Marieville où il a défendu 7 embryons congelés, et on sent une souffrance grandissante chez Jérôme Lejeune à l'approche de Noël, en fait, quand il pense à ces embryons qui sont détruits, les embryons de Marieville qui vont être détruits, tous ces embryons qui meurent de l'avortement. Voilà, dans les dernières années de sa vie, à l'approche de Noël, il écrit à un de ses amis américains, Martin Palmer, et on sent une vraie souffrance, voilà. Et c'est pas intellectuel, c'est pas c'est un embryon qui meurt, c'est un être humain qui meurt, bon, c'est pas bien. Non, il y a une souffrance presque charnelle et je dirais presque paternelle. Et dans une ou deux lettres, je me suis dit, en fait, oui, il y a quelque chose de l'ordre de la paternité. Voilà, chaque embryon qui mourait était comme si c'était un de ses enfants qui mourait. Bien, a medida que vamos conociendo el legado personal de Jérôme Lejeune, vamos comprendiendo mejor cómo se sintió. A medida que vamos descubriendo su correspondencia, el diario que escribía, vimos
también cómo defendió en ese proceso Marieville, Tennessee, Estados Unidos. Maryland, sí, en Estados Unidos, bueno, donde se defendió el destino que se iba a dar a los embriones congelados y todo lo que sucedió después. Fue terrible, y esa destrucción de esos embriones congelados le afectó tantísimo que se sintió verdaderamente mal y escribió a su amigo Martin Palmer de Estados Unidos expresándole su angustia. O sea, que no reaccionó a ese hecho como simple investigador, sino que defendió con una especie de amor paternal, porque en cierto sentido se sentía como un padre de esos embriones que iban a ser destruidos. Sí, esta angustia se nota, y esa paternidad también se nota en su vida, que leerán en el libro, ¿no? Donde él dice, en un momento muy especial, en el momento del funeral de Jérôme Lejeune, él dice: gracias, mi profesor Lejeune, por lo que has hecho por mi padre y por mi madre. Tu muerte me ha curado. Tu muerte me ha curado. Gracias a ti, yo estoy orgulloso de mí. Y a mí me gustaría pedir a Madame Lejeune, como testigo, bueno, pues privilegiado de todo esto, ¿qué representa esto? En general, en la vida de Jérôme Lejeune y de la Fundación después, en su propia vida. Cette phrase m'est revenue l'autre jour quand il a fallu trouver des mots sur notre carte de Noël. Parce que tous les jours, tous les ans, on envoie une carte de Noël. Et j'avais vu Bruno qui avait prononcé ces mots. Quand il était tout petit, on était affolés, il est arrivé, a arraché le micro et il a dit ça. Et là, sur la nouvelle carte de Noël, j'ai retrouvé Bruno qui avait pour quelque chose sur la carte de Noël. Et lui, il dit, je rappelle ce qu'il a dit à la messe, et lui, il répète que maintenant, il remercie toutes les personnes qui nous aident à continuer le travail de Jérôme, et nous sommes fiers de travailler avec vous. Bueno, pues es una frase de la que me acordé el otro día cuando iba a escribir mis tarjetas de Navidad, mis Christmas, como se dice aquí, porque siempre es lo que hacemos. Entonces me acordé de ese niño, Bruno, cuando era pequeño, cuando venía, cogía el micrófono que había por allí, cuando todas las cosas que hacía con tanta... Maintenant, Bruno est adulte et retraité. D'accord. Y Bruno, en la actualidad, es adulto, tan adulto que está ya jubilado. Y en esta nueva Navidad, pues repetí sus palabras. Entonces, sus palabras que dijo en el funeral, además, que todos los que estaban, investigadores que estaban presentes, debían continuar el trabajo del profesor Lejeune. Gracias, Madame Lejeune. También están las palabras de Juan Pablo II, que las van a poder ver en el libro, ¿no? Que esas son verdaderamente impresionantes. Nada más morir Lejeune, el Papa escribe. Voy a leer solo esta frase. Me había impreso toda la carta del Papa, porque realmente es impresionante, pero no me parecía justo leérselo porque está en el libro y lo suyo es que ustedes compren el libro, ¿no? Pero les voy a leer esta frase, ¿no? Que está dentro de esa carta que escribe el Papa Juan Pablo II. Dice: hoy queremos dar gracias a Dios, autor de la vida, por todo lo que ha sido para nosotros el profesor Lejeune, por todo lo que ha hecho para defender y promover la dignidad de la vida humana. Bueno, sabemos que este Papa no decía las cosas por decir, ¿no? Ni lo decía a la ligera, ni lo decía rápido, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta bueno, pues que esta carta la envía prácticamente al día siguiente de morir Jérôme Lejeune, bueno, me hace pensar que es algo que ya tenía muy meditado. Madame Haute-Dugas, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significancia le da a Jérôme Lejeune esto? C'est une question très difficile, Pablo.
je ne suis pas dans la pensée du très Saint-Père, Jean-Paul II. Non, mais effectivement, avec le génie qu'on connaissait, Saint Jean-Paul II, donc toute cette lettre est magnifique, la lettre que le Saint-Père a écrite au lendemain de la mort de Jérôme Lejeune. Et en fait, il a vraiment saisi l'âme et le combat de Jérôme Lejeune, c'est-à-dire que ce grand serviteur de la vie qui a mis toute sa science au service des enfants malades et qui a mis son immense intelligence, son intelligence géniale au service des enfants blessés dans leur intelligence. Et en fait, ce parallèle m'est venu en travaillant justement sur la cause de canonisation. On savait que c'était un grand savant, on savait qu'il s'occupait d'enfants trisomiques, mais quand un jour je me suis dit, mais en fait c'est une intelligence géniale, au sens propre du terme, au service des enfants blessés dans leur intelligence. Ouais, c'est pas un hasard, quoi. C'est vraiment l'évangile en acte, quoi. Il a donné tous ses meilleurs talents, et c'est justement ce talent d'intelligence qu'il a donné à ceux qui étaient blessés dans leur intelligence. Et je trouve que c'est une autre façon de dire ce que Jean-Paul II a dit, beaucoup moins bien que ce que Jean-Paul II a dit, bien sûr. Sobre la carta que escribió el Papa Juan Pablo II al día siguiente del fallecimiento de Jérôme Lejeune. Porque, bueno, lo que me atrevo a decir es que en esa carta realmente captó el espíritu combativo, el combate, la lucha de Jérôme Lejeune, porque era un luchador en la defensa de la vida y en el servicio a los enfermos. Y lo que dice esta carta es que, y además que puso su gran inteligencia al servicio de niños enfermos que no tenían mucha inteligencia. Entonces, el Papa Juan Pablo II dijo que Jérôme Lejeune, precisamente esto, fue un gran intelectual al servicio de los menos dotados intelectualmente y que esto es el Evangelio en práctica. La señora Dumas indica que, bueno, el Papa lo dijo mucho mejor que ella. Entonces, ¿qué pasa con Juan Pablo II, ¿no? Yo creo que me gustaría saber cómo era esa relación entre Jérôme Lejeune y Juan Pablo II, sobre todo visto desde la perspectiva de la que estaba más cerca, de Madame Lejeune. Je pense que quand le pape Jean-Paul II a voulu aller sur la tombe de Jérôme, qui se trouvait à 50 km au sud de Paris et qui n'était pas prévu au programme, ça a été très très difficile. Et finalement, on a dit qu'il allait sur la tombe d'un ami. Je pense qu'on ne peut pas dire tout à fait ça, parce que le pape avait des amis dans le monde entier. Il n'allait pas sur la tombe. Je pense qu'il s'est beaucoup battu pour pouvoir aller sur la tombe d'un homme qui savait défendre la vie, avec beaucoup de talent. Et sur leur amitié, parler de leur amitié. Je dis amitié, on ne peut pas autrement dit. Chaque fois qu'on était à Rome, parce que Jérôme était membre de l'Académie pontificale des sciences, qui est le conseil pontifical pour la santé. On allait souvent pour le conseil pour la famille. Enfin, on allait à Rome 4-5 fois par an. Et chaque fois, on était invité au petit déjeuner, à la messe, bien entendu, ou à un repas. Et le pape posait des questions à Jérôme. Et Jérôme répondait. Et Jean-Paul II, on avait l'impression que ça tournait dans sa tête, ses réponses, et après, il reposait une nouvelle question. Bueno, yo creo que cuando el Papa Juan Pablo II fue a visitar la tumba de Jérôme Lejeune, que es a 50 kilómetros al sur de París, y esto sin haberlo previsto en el programa. O sea, la verdad es que fue una verdadera sorpresa, pero entonces lo que se dijo es que iba a visitar la tumba de un amigo. Pero es que no era solamente un amigo, porque el Papa tenía muchos amigos en el mundo. Era algo más,
ese carácter luchador que tenía Jérôme Lejeune. En cuanto, bueno, esta amistad se cultivaba muy a menudo en Roma, cuando Jérôme visitaba la Academia Pontífica de la Salud, porque él formaba parte y le llamaban para el Comité de Salud y de Familia. Entonces, por esta razón, visitaba Roma 4 o 5 veces al año. Y cada una de estas veces se le invitaba a un almuerzo, se le invitaba de manera que pudiera verle el Papa. Y el Papa le hacía muchas preguntas a Jérôme, y Jérôme le respondía, cuando le respondía, pues volvía a hacer más preguntas, y era muy interesante. En travaillant sur la vie de Jérôme Lejeune, je me suis demandé comment était née cette amitié entre les deux. Alors on sait qu'une grande amie de Jean-Paul II, donc Wanda Poltavska, qui a beaucoup travaillé avec lui quand il était jeune prêtre, puis jeune évêque, puis jeune cardinal, puis jeune pape, elle a fondé avec lui tous les conseils pour la santé et pour la famille, d'abord dans la paroisse, puis dans le diocèse, et puis au niveau de l'Église universelle. Et Wanda Poltavska était donc psychiatre et avait une très grande admiration pour Jérôme Lejeune, qu'elle connaissait par ses publications scientifiques. Et quand Jean-Paul II est devenu pape, elle lui a tout de suite dit « Il faut absolument que tu rencontres ce Jérôme Lejeune, je suis sûre que vous entendrez bien. » Puis, j'attends la traduction. Siguiendo con el tema de la vida de Jérôme Lejeune, pues yo también me preguntaba cómo empezó esta relación entre el Papa Juan Pablo II y el profesor Lejeune. Y empezó a través de Poltavska. Wanda Poltavska. Una polaca que conocía desde muy joven al Papa. Al principio cuando él era un sacerdote, posteriormente en los distintos niveles de su sacerdocio y de su evolución hasta que llegó a ser papa, y ella se encargaba de realizar trabajos sobre la familia y la salud, pues a nivel primero de parroquias, después de diócesis y así, y luego en territorios más grandes, así de manera general. Esta Poltavska, Wanda Poltavska, era psiquiatra y conocía muy bien a Jérôme Lejeune, y es ella la que dijo al Papa, a quien como hemos visto conocía desde la juventud de le dijo que tenía necesariamente que conocer a Jérôme Lejeune. Et comme Jérôme faisait partie de l'Académie pontificale des sciences, auquel il avait été nommé par Paul VI, juste après l'élection de Jean-Paul II, le Saint-Père Jean-Paul II a réuni en audience tous les académiciens des sciences. Et alors je me suis amusée à aller voir le discours qu'avait fait Jean-Paul II cette année-là. Et alors là j'ai compris pourquoi Jérôme Lejeune était tombé amoureux de Jean-Paul II tout de suite. Parce que le discours est absolument magnifique sur la beauté de la science et l'importance du travail scientifique dans la recherche de la vérité, et montrer que le travail scientifique va de pair avec la recherche de l'Église de la vérité. Et bon, c'est un discours absolument très beau, et je me suis dit, mais forcément Jérôme, en entendant ça, s'est dit, mais voilà, on va être amis, quoi. Et à partir de là, effectivement, Wanda témoigne de cette amitié, puisqu'elle était très proche de Jean-Paul II. Donc elle était très souvent à Rome aussi, quand Madame Lejeune venait avec Jérôme, parfois Jérôme sans Madame Lejeune. Et elle disait, en fait, ils avaient le même regard amoureux de la création, ils aimaient le monde, enfin la beauté de la vie, et le même désir de sauver les vies abîmées, de sauver les enfants à naître. Tous les deux des grands amoureux du théâtre aussi, tous les deux beaucoup d'humour, et tous les deux des très grandes intelligences. Alors je crois que Jean-Paul II disait de Jérôme Lejeune, dit Madame Lejeune, Jean-Paul II disait de Jérôme Lejeune que c'était la plus grande intelligence qu'il ait rencontrée, et Jérôme Lejeune, dit Madame Lejeune, disait la même chose de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II était la plus grande intelligence qu'il ait rencontrée. Vous voyez, c'est à ce niveau-là d'amitié. Bueno, yo he mencionado anteriormente la Academia Pontifical de Ciencias, y que fue establecida por el Papa Pablo VI. Y yo personalmente fui a escuchar un discurso un año que pronunció Juan Pablo II,
en esa academia. Entonces entendí muy bien por qué se habían establecido esos lazos de amistad tan importantes y tan fuertes. ¿Por qué? Porque, como dijo el Papa en esa ocasión, la ciencia es la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido está totalmente de acuerdo con la gran tarea de la Iglesia, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, se hicieron amigos por esta razón, y aparte de eso había pues otras razones. Juan Pablo II era una persona muy próxima, de trato próximo, por así decirlo. Luego ambos veían la vida de la misma manera, tenían, digamos, la misma mirada a la creación, a la belleza de la vida. Los dos tenían un gran amor, sentían un gran amor por los niños, y a los dos les gustaba, tenían un gran sentido del humor, iban al teatro, les gustaba a los dos, y es curioso, pero cada uno de ellos pensaba que el otro era más inteligente que él, los dos. Del mundo, que el otro era el más inteligente del mundo. Y bueno, era mutuo esta apreciación. Con esta inteligencia, pero yo me quedo con esta mirada amorosa sobre la creación que compartían Juan Pablo II y Jérôme Lejeune, ¿no? La verdad es que cuando uno lee este libro, bueno, descubre que la vida de este hombre es un aventurero, es una auténtica aventura, ¿no? Cambiando un poco de tercio, me llama la atención una experiencia relacionada con la máxima est regis tueris cibes, ¿no? que menciona el señor Esparza en el libro. Lo propio del rey es proteger a sus súbditos. Y en esta época tan convulsa, estamos viendo la figura del Papa Juan Pablo II, ¿no? Como un gran dirigente, ¿no? Inteligente y con una visión muy preclara y con esa mirada amorosa de la creación. Pero había otros reyes en esa época, ¿no? Y otros gobernantes que no siempre tenían la misma mirada, ¿no? Señor Esparza, ¿qué nos puede decir un poco sobre esto? Hasta ahora lo que ha aparecido aquí en esta charla de la vida de Jérôme Lejeune, fundamentalmente su dedicación científica, su hallazgo y su carácter profundamente religioso. Pero algo que a mí me dejó, haciendo el libro, absolutamente perplejo, es que a lo largo de su vida ha estado en el centro de los principales acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. Es una cosa asombrosa. Él vive en su casa, la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Vive en su casa la depuración comunista después de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, que le querían fusilar, le salaron, gracias a Dios. Es uno de los primeros estudiosos de los efectos en el patrimonio genético de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, de los efectos de la radiación atómica en la salud. Gracias a él, por ejemplo, los zapateros de todo el mundo abandonan los aparatos de rayos X con los que medían las hormas del calzado y que habrían producido miles de muertes, decenas de miles de muertes. Gracias a él y a su maestro, el profesor Turpin, es el primer catedrático de genética en la Universidad Francesa. Se crea para él la cátedra de genética. Es uno de los primeros genetistas, esto es muy importante, es uno de los escasos científicos europeos que no sucumbió a los encantos de los Estados Unidos. Los norteamericanos llegaban, ponían la chequera por delante, que todo el mundo se iba para allá. Pero él era tan farouchement francés que jamás, que nunca quiso irse a los Estados Unidos, en fin, por más que allí le imitaban permanentemente. Estuvo con Kennedy, le hizo inmediatamente una radiografía solo con verle de su estado de salud, que realmente era calamitoso. Sí, es impresionante además como cuenta todo lo que le pasaba, que efectivamente le pasaba, porque los Estados Unidos son la cosmética, la sonrisa cosmética de Kennedy solo era eso, cosmética. Está delegado por Juan Pablo II para ir a ver a Brezhnev, Leonidas Brezhnev, que tiene las cejas enormes, ¿verdad?, para explicarles dentro de las actividades de la Academia Pontificia de las Ciencias el peligro irreversible de una guerra nuclear. Está en el centro del mogollón en París en mayo del 68. Es uno de los 13 profesores, solo 13, que aguantan en la universidad pese a la huelga del 68. Es todo esto, Jérôme Lejeune. Y, claro, si faltaba algo,
cuando Balduino de Bélgica tiene que tomar la terrible decisión de firmar una ley del aborto que para él es repugnante, llama a Jérôme Lejeune. Es entonces cuando aquella locución latina del es registris fides, la obligación, lo propio del rey es proteger a los súbditos, cosa que es muy interesante tener en cuenta en todos los poderosos de todos los tiempos, pero que ellos no suelen tenerlo, por tanto hay que recordárselo. Lo mismo, por cierto, le dijo a Isabel de Inglaterra con la ley de experimentación de embriones, pero Isabel de Inglaterra no quiso proteger a sus súbditos. Allá ella. Antes ha citado Oduga el juicio de Marieville, es un poblacho de Tennessee, donde se había planteado por primera vez un pleito entre dos esposos recién divorciados sobre la propiedad de unos niños, unos embriones fecundados in vitro. La madre quería desarrollarlos algún día, el padre quería destruirlos. Y entonces este caballero, en el año 80 y tantos, se coge un avión, se marcha a ese pueblo perdido de Tennessee. Se pueden ustedes imaginar la escena, o sea, juzgado de América Profunda, el ventilador en el techo, flop, 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 mes de agosto, la gente sudando, los periodistas como en las películas, con el sombrero y tal, bueno, así, y empieza a dar una lección de genética ante el tribunal. Es todo eso la vida de Jérôme Lejeune. Entonces, lo que hace absolutamente fascinante todo el recorrido de su vida es que está en el centro donde se pegan todas las tortas todo el tiempo. Y ahí está con su bigotito manteniendo el perfil. Claro, es lo que tiene de heroico, es precisamente eso. O sea, no es solo, como decir, un intelectual. No, realmente es un guerrero. Y yo creo, seguramente Oduga me dirá que no, pero yo creo que si él se llevaba también, si encajaba también con Juan Pablo II, es porque eran dos cruzados. Por dentro eran exactamente iguales. Y la vida de Jérôme Lejeune realmente es la vida de un cruzado de la ciencia. Non, parce que, non, en fait, je suis tout à fait d'accord au fond, mais ce qui m'amuse, c'est qu'à chaque fois que je commence mes conférences, je dis Jérôme Lejeune n'était pas un Don Quichotte ou un Croisé ou un Jeanne d'Arc, donc voilà. Parce que voilà, il n'est pas né, il n'a pas grandi, il n'est pas rentré à l'âge adulte en disant je vais changer le monde, je vais convertir tout le monde. Pas du tout. C'était un chercheur, un intellectuel, plutôt un secondaire. Il n'avait qu'une envie, c'était de trouver comment guérir ses patients et s'occuper d'eux en consultation, les aider, quoi. C'est très concret, c'était de l'amour en acte. Et puis, l'actualité eugéniste est venue le chercher et du coup, il a répondu par courage, par amour héroïque, par foi héroïque, et du coup, il a répondu à l'appel et très courageusement. Et là, voilà, il a porté l'étendard de la vie. Il a eu le courage de le faire. Voilà, donc on se rejoint. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien insister sur le... Oui, pardon. Voy a decir que no, como he anunciado antes, porque siempre que empiezo mis conferencias hablando del profesor Lejeune, digo justamente lo contrario, que él no fue ni un Don Quijote ni un cruzado. Entonces, bueno... Porque él no creció de pequeño, no de adolescente y de joven pensando voy a cambiar el mundo, aquí estoy yo para que todo funcione bien. No, no fue así. Porque él trabajó de una manera muy concreta. Su amor por el prójimo lo plasmó en actos, en acciones. Entonces él seguía en sus consultas ocupándose de los niños, es decir, plasmaba las cosas en hechos. Y la genética en realidad fue a su encuentro en lugar de al contrario. Y entonces fue buscarle. Y ante ese reto, pues él dijo que sí. Y sí, efectivamente se convirtió después en un héroe, porque hizo frente a todos estos retos con muchísimo valor, con muchísimo coraje. Ha dicho que su verdadera inquietud era curar, o sea, que el verdadero acto heroico, ¿no?, de Jérôme Lejeune, ¿no?, y posiblemente por ahí, bueno, es un poco la pista que me gustaría a mí que nos diera hoy, si por ahí van las virtudes heroicas cuando uno plantea un proceso de beatificación, ¿no? Es decir, cuál es el verdadero tesoro que hay en esta persona, ¿no? Está por ahí porque en realidad lo que ha dicho es que su verdadera inquietud era curar, ¿no? Curar a sus pacientes. Pero curar una patología genética no se puede curar, propiamente dicho, ¿no? Exactamente qué pasa ahí. L'objectif de Jérôme Lejeune, c'était, après avoir trouvé la cause de la trisomie,
enfin à quoi était due la trisomie, évidemment de pouvoir soigner ces enfants. Alors est-ce que soigner ça veut dire guérir? Est-ce que guérir ça veut dire enlever le chromosome en trop? A priori c'est pas enlever le chromosome en trop, mais c'est d'empêcher les gènes qui sont sur ce chromosome de s'exprimer. Donc c'est inhiber la surexpression des gènes sur ce chromosome. Je continue après. Lo que quiero decir para empezar, bueno, lo que quiero hacer es empezar por la última pregunta, referente al deseo del profesor Lejeune de curar. Bueno, él descubrió la trisomía 21, el cromosoma extra o de más, pero su objetivo era curar. Pero curar quiere decir, es lo mismo que sanar, que al contrario, su objetivo era cuidar, pero cuidar es lo mismo que curar. Y el encontrar que había un cromosoma de más es equivalente a curar la enfermedad, no. Su objetivo era más bien inhibir la sobreexpresión de ese cromosoma extra, es decir, evitar la expresión de los genes en esos cromosomas, hacer que se quedaran durmiendo, inhibirlos. Ouverture, oui. Alors, il a commencé à soigner ses patients, donc par amour pour eux, et en fait, déjà dans ce soin, cet amour va se développer, puisque je veux dire, tous les médecins aiment leurs patients, en tout cas on espère, a priori tous les médecins aiment leurs patients, et en fait cet amour va se révéler héroïque quand il va y avoir les premières propositions de loi eugénistes en France, et aux États-Unis d'ailleurs, où on va proposer d'utiliser les découvertes dont on parlait tout à l'heure pour non plus guérir ces enfants, mais pour les avorter. Et là, Jérôme aurait pu dire « Moi, je ne ferai jamais ça, je ne ferai jamais d'avortement, je ne ferai jamais de dépistage, pour ne pas dire bah, lui est handicapé, donc vous allez pouvoir l'avorter. » Donc il aurait pu rester silencieux, ne rien faire de mal, et puis il aurait continué une carrière très brillante, il aurait continué à être invité partout dans le monde entier, à être sollicité dans toutes les académies du monde. Et en fait là, il a eu le courage de parler. Alors, sans raconter toute sa vie, parce que, voilà, il faut lire le livre, mais quand un enfant un jour est arrivé dans son bureau en pleurant, en disant « Il faut que tu me défendes », parce que cet enfant avait vu à la télévision un député qui annonçait cette loi sur l'avortement, il avait compris que ce serait lui. Là, Jérôme s'est dit « Il va falloir que je parle ». Bueno, ahora voy a pasar a contestar la primera pregunta. Él empezó cuidando. Y esos cuidados de sus pacientes se fueron transformando en algo más, en esa actitud heroica, porque fue ese amor lo que le hizo ser un héroe. Porque en aquella época, cuando se sometieron a los parlamentos los proyectos de ley sobre el aborto, tanto en Europa como en Estados Unidos, bueno, las leyes eugénicas, ¿no? Eugenésicas, perdón, sabía diciendo. Bueno, en Estados Unidos y en Europa, entonces él no se limitó a callarse. Él dijo claramente que nunca iba a participar en abortos. Podía haber estado en la sombra, callado, si hubiera podido seguir recibiendo honores, hubiera podido recibir solicitudes de las academias científicas de todo el mundo para contar con él en conferencias y todo lo demás, pero no se cayó cobardemente, sino que quiso arriesgarse, y fue allí donde encontramos su valor para intentar conseguir su objetivo. Y ese deseo de luchar de manera abierta y de manera y no silenciosa, pues le vino cuando un niño que le visitó pues le expresó su angustia porque había visto en la televisión que alguien hablaba de ese proyecto de ley, que era un proyecto de ley eugenésico, o sea, para destruir, ¿no? Y el niño cuando lo oyó se dio cuenta de que eso le afectaba a él. Y entonces es a partir de ese momento cuando el profesor Lejeune decidió luchar. Et il a dit à ce moment-là, ce que m'a raconté Madame Lejeune,
Voilà, il est rentré ce jour-là déjeuner chez lui, comme tous les jours, mais ce jour-là, il était très blanc, les larmes aux yeux. Il a dit, il va falloir que je prenne la parole pour les défendre, parce que si moi, qui suis leur avocat naturel, je ne le fais pas, personne ne pourra le faire. Et il savait très bien, en faisant ça, et puis en prenant la parole très officiellement dans un congrès aux États-Unis, vous lirez le récit dans le livre, à San Francisco, quand il reçoit le Grand Prix, le Allen Memorial Award, où là, il invite tous les généticiens meilleurs qui sont devant lui à réfléchir à ce qu'ils veulent faire de la science. Et donc il les secoue un peu. Et en faisant ça, il savait très bien qu'il perdrait son prix Nobel et qu'il perdrait tout. Et effectivement, il va tout perdre ensuite. Donc là, on est vraiment dans l'héroïcité de la vertu de charité. Mais après, je peux vous faire les 11 vertus et je vais vous épargner cela. Je vais vous épargner de passer les 11 vertus, parce qu'on me demande toujours en conférence quelle est la plus grande vertu. Alors je dis la charité, puis la foi, l'espérance bien sûr, pour trouver un médicament pour ses enfants. Il faut une espérance contre toute espérance. Il faut chaque jour remettre l'espérance à la recherche. Vous croyez trouver, et puis finalement vous ne trouvez pas, et vous recommencez, et personne n'y croit, et on vous enlève l'argent, et on vous enlève votre équipe, et vous continuez tout seul. Une espérance incroyable. Et puis après la force, la prudence, la justice, la tempérance. Entonces esto fue definitivo para él, este encuentro que tuvo con ese niño que estaba tan angustiado. Ese día volvió a su casa a almorzar con lágrimas en los ojos. Y entonces dijo, y su viuda lo sabe muy bien, dijo, tengo que hablar, es necesario que yo hable. Porque otros que quisieran hacerlo no podrán hablar como yo puedo. Entonces debo hacerlo. Y entonces realizó un viaje a un congreso en Estados Unidos, en San Francisco en concreto, un congreso científico, y allí invitó a los demás investigadores, a los demás científicos, a hablar a favor de la vida, sabiendo el riesgo que esto representaba para su carrera profesional, sabiendo que se jugaba un posible premio Nobel, como sucedió después, que lo perdió por esta razón. Y aún así, arriesgando todo eso, habló. Y algunas veces me preguntan cuál es lo más importante de todas las virtudes, de las 11. Y entonces yo respondo que, en fin, no lo sé. Es importantísima la caridad, está la fe, pero está, ante todo, la esperanza que es absolutamente necesaria. Es la esperanza contra esperanza. Y es una cosa que se necesita, a la que debemos aferrarnos todos los días. Y porque tienes que seguir adelante. Y esto ocurre también en la investigación. Porque tienes que seguir aunque te quiten los fondos, aunque te quiten tu equipo, material humano, hay que seguir adelante. Y esto solamente se puede hacer con la esperanza. Y luego están, por supuesto, también las otras virtudes, la prudencia, la justicia, la templanza, etcétera, etcétera. Madame Lejeune quiere decir una cosa antes de irnos, pero todavía nos da tiempo para una pequeña ronda de intervenciones. De hecho, yo le iba a preguntar a Madame Lejeune, vamos a ver, en el libro se ve muy bien cómo el profesor Lejeune, podríamos decir que muere con las botas puestas, ¿no? O sea, prácticamente está agonizando y todavía está prestando sus últimos servicios, en este caso al Papa, ¿no? Que le acababa de nombrar presidente de la Academia Pontificia para la Vida, que la había creado por iniciativa de él. No nos da tiempo a entrar. Es que hay tantísimas cosas que lo que tienen que hacer es leer el libro. Pero ahí se ve, ¿no?, como en el último momento, o sea, él muere el domingo de resurrección y creo recordar que es el miércoles santo, él está mandando a su yerno, que es el actual presidente de la Fundación Jérôme Lejeune, ¿no?, Jean-Marie Le Mené, le está enviando al Vaticano con una lista de nombres que son las nominaciones para la Academia, ¿no?, para que el Papa pueda pues trabajar a partir de ellas, ¿no? Y en el último momento, incluso, cuando le preguntan, él está muy lúcido, ¿no?, cuando le preguntan, ya casi en la despedida final, qué deseo tiene para su entierro,
él responde que su principal deseo es que puedan estar sus pequeños enfermos si así lo desean, ¿no? A mí esta entrega total, Madame Dugas dice que la principal virtud de Jérôme Lejeune es la esperanza, ¿no? Porque esperaba contra toda esperanza poder curar algún día o dar una calidad de vida completa, ¿no? Bueno, según entendemos, ¿no? Que muchas veces esto sería objeto de otra presentación, a sus pacientes con discapacidad intelectual. Pero yo creo que una grandísima virtud de Jérôme Lejeune es esta caridad que le lleva hasta el último momento a estar prestando este servicio a la Iglesia, hasta el último momento a estar deseando dar lo mejor por sus pacientes, ¿no? Como Madame Lejeune ha vivido esto en primera persona, especialmente esos momentos de entrega final, me gustaría si nos pudiera decir algo sobre eso. Jérôme aimait ses patients. Et vraiment, je pense que, bon, il était très, très discret. Il respectait le secret médical. Et tous les jours, quand il entrait, il racontait, j'ai vu un enfant et il expliquait tout. Mais on sentait que c'était presque son enfant. Et après sa mort, d'ailleurs, tout le monde est venu me dire, vous savez bien que mon mari soignait mon enfant. Je dis non, je ne savais pas, parce qu'il n'a jamais prononcé un nom. Mais nous, on savait qu'il aimait ses enfants. Et d'ailleurs, tous les patients, les parents, parlent de son regard, la façon qu'il prenait les enfants sur les genoux pour les soigner au lieu de les laisser sur une table. Et je pense que les parents sentaient qu'il aimait ses enfants. La verdad es que amaba a sus pacientes, a sus enfermos, los amaba profundamente, pero al mismo tiempo era sumamente discreto. Él guardaba rigurosamente el secreto médico. Cuando venía a casa, eso sí, venía y contaba que había visto a un niño, que era así o asá, que le pasaba esto o lo otro, en fin. Y se veía que lo sentía en lo profundo de su corazón. El día del funeral de mi esposo, pues la verdad es que aparecieron padres de los niños tratados por él y venían a mí y me decían, él trató a mi hijo o él trató a mi hija, y lo decían con una mirada de profundo agradecimiento, porque verdaderamente era cierto que amaba a sus niños. Cuando estaba con ellos en la consulta se los ponía en el regazo y los trataba de una manera especial, paternal, y estoy segura de que los padres esto lo percibían, lo sentían. Madame Lejeune tiene mucho mérito por estar aquí, no solo por el español y el francés, porque en realidad ella no es ni española ni francesa, es danesa, y porque además tiene 92 años, aquí donde la ven, y está entregando su vida también hasta la última gota como su marido, ¿no? Con lo cual yo le doy mucho las gracias. Bueno, podemos imaginar qué representa Jérôme Lejeune para Madame Lejeune, pero hasta donde yo sé, nuestros otros dos ponentes no le conocieron en vida, ¿no? Madame Aude Dugas, ¿quién es Jérôme Lejeune para usted? Les questions sont de plus en plus difficiles. Qui est Jérôme Lejeune pour moi? Quand on me demande si c'est un ami, pour moi, j'ose pas dire oui, parce que, évidemment, moi je l'aime beaucoup, mais s'il était en vie, je pense que je serais à peu près rien pour lui, par rapport à toutes les personnes de son niveau intellectuel, de son engagement. Donc j'ose pas me dire ami. Beaucoup d'admiration, bien sûr, un modèle, et en même temps c'est très simple. Alors je crois que j'ai eu la chance de... Je vais vous faire une confidence en fait. Mais je crois que j'ai eu la chance de grandir dans une famille avec des parents
qui m'ont mis sur cette voie en fait. Mon père est médecin, mon père était très engagé aussi sur les questions de la vie, médecin de campagne, donc pas la même carrière parisienne. Et j'ai reçu la même éducation que lui, je pense. Mes parents sont assez âgés, du coup, voilà, on n'a pas connu mai 68 dans la famille en fait. Voilà. Et donc, quand je suis arrivée à la fondation, j'ai eu l'impression de mettre mes pieds dans les chaussures auxquelles j'étais habituée. Et je me souviens la première lettre que j'ai faite pour la fondation, Karine, donc une des filles de Madame Lejeune, donc je m'occupais de la communication de la fondation il y a 20 ans. Et elle m'a appelée, votre fille Karine, et elle m'a dit, Aude, c'est incroyable, on a l'impression que tu connais pas depuis toujours et que tu travailles à la fondation depuis toujours. Et je lui dis, je sais pas. Donc pour moi, c'est naturel. Donc il n'y a pas eu un avant, un après, il n'y a pas eu une révolution dans ma vie. Je me dis pas, il a tout changé dans ma vie. Non, mais voilà, c'est un modèle extraordinaire. C'est une intelligence extraordinaire, avec une humilité extraordinaire. Et ça m'émeut beaucoup, parce que c'est très rare. Et je trouve la grande joie que j'ai à lire donc les textes de votre mari et les témoignages sur lui, c'est cette unité profonde chez lui entre l'intelligence et le cœur, et cette liberté incroyable. Voilà. Et du coup, ça procure une joie très exceptionnelle, très extraordinaire, une joie à la fois intellectuelle et une joie spirituelle, et c'est très rare, parce que vous avez parfois des gens, des grands intellectuels, mais sur le plan spirituel, c'est un peu pauvret, ou sur le plan de l'amour, c'est très froid. Vous avez parfois des gens qui aiment, ou des grands spirituels, mais intellectuellement, c'est un peu pauvre. Et d'avoir quelqu'un qui vous dilate le cœur et l'intelligence, c'est une joie incroyable. Et moi, il n'y a pas beaucoup d'autres personnes qui me font cet effet-là. Vous allez voir, ça met la barre haut. Il y a saint Thomas d'Aquin, saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Et puis Jérôme Lejeune. Donc les personnes qui me font cet effet-là, enfin qui procurent une telle joie intellectuelle et spirituelle, pour moi c'est saint Thomas d'Aquin, saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Et Jérôme Lejeune, bien sûr. Las preguntas cada vez se han hecho más difíciles. ¿Quién es Jérôme Lejeune pour moi? Pues la verdad es una pregunta difícil de contestar, porque a veces me dicen, ¿para ti es un amigo? Y bueno, es difícil decir que sí, porque estoy segura de que si él viviera, pues yo no sería nada, porque él tenía contactos con otras personas pues mucho más intelectuales, mucho más de su nivel que yo misma. Y luego, debo decir eso sí, que para mí él es un modelo, y un modelo de vida. Yo he tenido la suerte de crecer en una familia que, en la cual el padre era médico, mi padre era médico, y médico que como Jérôme Lejeune amaba la vida. Y ahora mis padres son muy mayores, muy ancianos. Entonces todo esto está relacionado, ¿no?, con lo que después sentí en este contacto con la vida de Jérôme Lejeune. Cuando llegué a la fundación, hace ya 20 años, pues empecé a encargarme de la comunicación. Y recuerdo cuando escribí la primera letra, la primera carta, perdón. Había una persona en la fundación, Karina, que es la hija, ¿verdad?, del profesor Lejeune y de Myrthe, pues que me dijo, pero qué bien lo has escrito, pero es verdaderamente increíble. Y yo le dije que era verdaderamente algo natural para mí, porque debo decir que Jérôme Lejeune no fue una revolución en mi vida, fue algo que ocurrió. El conocimiento de su carácter, de su vida, fue algo muy natural para mí, quizás también influida por mi propia familia. Pero, en fin, debo decir que muchas veces cuando leo lo que él escribió, siento que tiene esa rara combinación de una gran inteligencia y una gran espiritualidad. Y esto me produce gozo, alegría en mí, porque hay personas de un gran nivel intelectual, pero que después son fríos y que no tienen nada a nivel espiritual.
o al contrario, hay personas que son muy espirituales, pero luego a nivel intelectual pues se quedan un poco cortos. Y en este caso, pues fue así verdaderamente. Entonces, ¿qué personas son las que tienen esta rara combinación? Personas conocidas, claro. Pues para mí, pues Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, luego Juan Pablo II, Benedicto XVI y Jérôme Lejeune. No es poco, ¿eh? Esa mezcla de inteligencia, de humildad, ¿no? De una verdadera sabiduría, ¿no? Señor Esparza, le toca el turno. Pero me gustaría hacerle la pregunta de otra forma. Porque hay una frase que es un poco enigmática en su libro, ¿no? Y sospecho que debe estar relacionada con lo que representa para usted Jérôme Lejeune, ¿no? Y es la dedicatoria, que dice: para mi hijo Arturo, que es una luz en la oscuridad, ¿no? Bueno, ¿qué representa Jérôme Lejeune para usted? Mi hijo Arturo es un niño Down. Nacho lo conoce muy bien, por otra parte, porque ya que estamos, gracias a Nacho, entre otras cosas, hemos aprendido a que sea todavía mucho más formidable de lo que es. Y yo, hasta que nació Arturo, sobre el mundo Down no tenía ni la menor idea de nada, como la mayor parte de la gente. Lo que descubres es un mundo enteramente nuevo y distinto, en muchos aspectos mejor, en otros peor, ciertamente. Pero cuando consigues captar en toda su profundidad lo que tienen dentro esas personas, todas esas personas, ves que efectivamente son como todas las demás personas, con una diferencia. Son superdotados afectivos. Hay superdotados intelectuales, algunos llegarán. Iba a decir a ministros, hace mucho tiempo que no. Y luego hay superdotados afectivos, y en general los dos son superdotados afectivos, y en el caso de Arturo, muy particularmente. Entonces, puesto que Pablo ha formulado la pregunta en todo personal, y aún a riesgo de parecer un poco más agresivo de lo que normalmente parezco, se pueden ustedes imaginar que cuando a mí me cuentan que alguien pretende eliminar a los síndrome de Down inútero por el hecho de existir, lo que me dan ganas es de colgarle de los pies y colgarlo cabeza abajo hasta que cante la Jota de la Dolores sin equivocarse, y después otra vez. Claro, sencillamente porque es inhumano. Al final, lo enormemente heroico de Jérôme Lejeune, que para mí esencialmente es eso, es un héroe, es haber sido capaz de... No es un talibán, nunca fue un talibán. Es decir, Jérôme Lejeune no escogió ese camino porque fuera una persona muy religiosa. Él era una persona muy religiosa, pero escogió ese camino porque pensaba que era lo moralmente y científicamente correcto. Estamos hablando de un científico francés, es decir, un tipo, iba a decir asquerosamente, racionalista. Para él el mundo es eso, como para cualquier científico. Y es justamente por esa certidumbre científica de lo que es una vida, por lo que él empieza un combate. Porque traicionar esa certidumbre científica significaría una traición moral y, de paso, además, una traición espiritual. Bueno, la elección de ese combate, en un tiempo en el que el mundo prefiere lo contrario, es lo que hace precisamente de él un héroe. Y en lo que concierne específicamente al mundo Down, vamos, el día que Aude Dugas consiga su propósito y finalmente sea Saint Jérôme Lejeune, será sin ninguna duda el santo patrón de los trisómicos y sus mamás y sus papás. Respecto a las aportaciones, una última cosa. Seguro que aquí alguna señora que haya estado embarazada ha tomado ácido fólico durante la gestación. Pues que sepan que eso también es cosa de Jérôme Lejeune, por cierto. Madame Lejeune nos quería decir algo antes de cerrar. Bon, mais je voulais vous dire que juste quelques jours avant de mourir, Jérôme s'inquiétait beaucoup parce qu'il a dit qui est-ce qui va continuer mon combat. Alors, je voulais vous dire que je pense que c'est vous ici, parce que je suis très impressionnée d'abord combien vous êtes venus. En plus de ça, avec quel intérêt que vous avez écouté tout ce qui a été dit. Je n'ai vu personne qui s'est endormi.
Alors, je vous remercie encore et Jérôme doit être heureux là-haut de voir que vous êtes tous là pour continuer. Merci. Bien, quisiera pronunciar unas breves palabras antes de terminar este acto. Debo decir que unos días antes de su fallecimiento, Jérôme estaba sumamente preocupado, pensando en quién tomaría el relevo, la antorcha, para seguir con ese combate, con esa lucha. Yo lo que pienso es que son todos ustedes los que van a seguir con esa lucha. La verdad es que me ha impresionado muchísimo ver cuántos han venido, ver el interés, impresionado con esta asistencia, ¿no? Ver el interés con el que han seguido todo lo que se ha dicho aquí sobre Jérôme Lejeune, y estoy segura de que Jérôme debe estar viendo desde arriba que su tarea y su lucha va a continuar entre ustedes. Yo quería decir una última cosa, porque vamos a ver, Jérôme Lejeune era un gran hombre, sin ninguna duda, pero seguramente habría doblado la espalda más de una vez si no fuera porque al llegar a casa tenía un tambor que continuamente estaba diciendo eso: amar, luchar, curar. Ese tambor es esta señora, que es la que realmente se merece un aplauso formidable porque su combate es completamente